Buenos días, mi nombre es Diego Pulido, estudio en el Politécnico Santiago Mariño, carrera Ingeniería Electrónica. Hoy le vengo a hablar sobre el trabajo del osciloscopio y análisis de gráficos en Proteus. El osciloscopio se encuentra en el grupo de instrumentos. Para extraerlo, debemos dar clic al siguiente símbolo, que sería como un dibujo de un osciloscopio en el programa Proteus. En la ventana de vista completa se muestra el aspecto del osciloscopio reducido, que se vería como se está mostrando en pantalla. El aspecto que tendría el osciloscopio conectado a un circuito sería en Proteus es el siguiente, así se vería. Aspecto del circuito. Al arrancar la simulación, el osciloscopio se amplía de la siguiente manera, que se abriría el osciloscopio enseñando cada uno de los componentes que podremos utilizar en el circuito. Mando osciloscopio. Para girar los mandos, pinchamos en la raya y arrancamos circularmente. Tendríamos que estar en esta rayita y comenzarlo. Le damos clic y lo comenzaríamos a girar en una dirección en circular. Pulsa los botones para la función deseada. Dependiendo de la función de que queremos hacer con el osciloscopio, tenemos que presionar uno de estos dos botones. Indicamos indicadores numéricos para mayor precisión, que serían estos números que te iría indicando en dónde estaría el osciloscopio en el circuito. Cierre del osciloscopio. Si en plena simulación BSM cerramos el osciloscopio, pinchamos sobre el botón de cierre de ventana de Windows. Si queremos cerrar el osciloscopio, tendremos que darle al botón de arriba a la derecha, que tiene una forma de X. Reactivación del osciloscopio. Al arrancar una nueva simulación del osciloscopio, no se magnificará, lo que nos impedirá su manipulación. Para verlo de nuevo, hay que pinchar en el menú Debug sobre BSM Oscilloscope, tal como se muestra en la próxima imagen. Aquí, si como voy a abrir, tendremos que darle la opción de que BSM Oscilloscope. Tipos de onda. Para extraer las ondas de tensión, pincharemos los símbolos, que son como un símbolo de agujita. Esta onda se puede utilizar tanto para simulación analógica como digital. Las ondas de corriente se encuentran en la simbología, que para identificar una sonda de voltaje y una de corriente, tenemos que fijarnos en la letra que tendrían arriba. Como se puede ver, esta tiene una B que se da de voltaje y aquí la de abajo es una I que explica corriente. Solamente sirve para estimulación analógica. Sonda sin unir. Una sonda sin conectar llevará a una interrogación. Eso no indicará que no está conectado a ningún circuito. Referencias de la onda. Ahora vamos con referencias de onda. Cuando la sonda se conecta a un punto, automáticamente toma el nombre del nodo o patilla del componente al que se conectó. En la figura se ha conectado a la patilla 2 de C1. Aquí se puede mostrar en el ejemplo. En la sonda de salida, la referencia toma en la patilla 2 de R2, como se puede mostrar aquí. Adaptación para sondas. Es posible que haya que mover algún elemento circuital para que nos permita colocar la sonda. El software necesita ciertas separaciones para ver la correcta conexión. Cambiar referencia de sonda. Para cambiar el nombre de la sonda hay que editarla. Cuando le damos un clic a la sonda, emergerá la ventana de la figura donde procederemos al cambio de nombre. Aquí podremos escribir el nombre de la sonda y cambiarle ciertos aspectos para que fuera un poquito más eficiente. Cambiemos el nombre y lo llamemos ven a la sonda C12 y basal a R22. Una se llamaría ven y la otra basal. Ventana de análisis de gráficos. Icono de análisis gráfico.
Para colocar una ventana de análisis gráficos habrá que seleccionar antes ese tipo de análisis, cosa que haremos pinchando el icono que se muestra. Sería justamente este icono que mostraría diferentes tipos de señales, una simulación de señal. Ventana de análisis gráfico. Al seleccionar el icono de análisis gráfico, emerge la ventana en la que seleccionaremos Analog, es decir, análisis analógico. Nos aparecerá este tipo de ventana y tenemos que darle a Analog. Marco magnificado. Generación de marco gráfico. Ahora pincharemos y arrastraremos un botón principal sobre el área libre de trabajo para dibujar un rectángulo de un tamaño medio. El tamaño no importa porque se podrá modificar posteriormente, aquí como se puede demostrar en esta imagen. Al arrastrar tenemos el rectángulo que se ve en la figura. Aspecto reducción de marco gráfico. Al soltar el ratón el rectángulo quedará así. Así se vería el marco. Este marco se puede editar, mover y borrar como si fuese un componente. O sea, de que si no lo estamos utilizando o ya no lo necesitamos, podríamos borrarlo como si fuera un componente que ya hemos agarrado dentro del programa. Circuito con marco gráfico. Pincharlo con secundario y llevarlo a la posición que desees. Yo lo voy a colocar como se aprecia en la imagen. Yo aproveché y lo coloqué fue al lado del circuito para que se pueda apreciar mucho mejor. Inserción de sonda en marco. Para llevar las ondas de tensión al marco de análisis gráficos bastará con resaltarlas pinchándolas con secundario y arrastrarlas dentro del marco, como se puede apreciar en estas imágenes. Color de sonda en marco. Así quedarán después de la operación. Como se pueden ver, se han colocado una especie de líneas aquí y arriba a la izquierda aparecen las ondas, ven y sal. La primera inserción queda en verde por defecto y la segunda inserción queda en rojo por defecto. Podemos cambiar la posición de la referencia ven y sal dentro del marco. Magnificación del marco. Si pinchamos el borde superior verde del marco gráfico, este aumenta de tamaño, pudiendo que el botón adecuado de Windows llevarlo a ventana completa, como se puede apreciar aquí. En esta posición tendrás que pinchar para que se pueda hacer más grande. Marco magnífico. Así se podría apreciar de una manera más completa y concisa. Herramientas de marco magnificado. Ampliar el marco, pinchando como principal sobre la franja verde del rótulo del marco. Entonces tenemos que presionar uno de los dos lados de la franja verde para poder hacerlo más grande. Herramientas de marco magnificado. Este marco posee su propia barra de herramientas, que está ubicada en la esquina inferior izquierda. Podemos apreciar todos los símbolos que puedan aparecer en este tipo de herramientas. Los iconos que aparecen, cuyas funciones están duplicadas en la barra de menús, tienen el siguiente significado. Iconos de herramientas. Abrir la ventana de edición del marco, Control más E, realiza la misma función. Añadir manualmente sondas a la gráfica. Iniciar una nueva simulación. Desplazamiento a izquierda o derecha por el eje de tiempos. Ampliar o reducir vista de gráficas manteniendo el centro. Vista completa de gráfica. Vista de área seleccionada en la gráfica. Ver el fichero log de la gráfica actual. Algunos de estos iconos no lo emplearemos. Es más, conviene no acostumbrarse a ellos. Un ejemplo de esto lo tendremos en el de nueva simulación. Es mucho más práctico pulsar la barra espaciadora. Características Space. En la ventana de edición de marco gráfico, pinchando en el botón Space Option, aparecen las características Space que emplean Proteus para simulación. Aparecería esta ventana emergente y pinchamos
aquí para leer las características space. Los valores por defecto que inserta Proteus son válidos para la inmensa mayoría de aplicaciones, como se puede apreciar aquí en esta imagen. Tiempo de propagación. En el software de Proteus, los tiempos de propagación se refieren al tiempo que tarda una señal en propagarse a través de un circuito o componente. Estos tiempos de propagación son importantes para determinar la velocidad a la que pueden operar los circuitos y garantiza que las señales lleguen a su destino de manera sincronizada, como se puede apreciar en esta imagen. Para simular los tiempos de propagación en Proteus puede utilizar herramientas como el analizador de tiempos de propagación, Timing Analyzer, o configurar las propiedades de los componentes para especificar los retardos de propagación. También puede utilizar un modelo de componentes con retardos de propagación específicos para simular el componente real de los circuitos. Sería otro ejemplo de cómo se verían las señales. Recuerda que es importante tener en cuenta los tiempos de propagación al diseñar y simular circuitos digitales para garantizar un funcionamiento correcto y fiable. Curvas de dispositivo. En Proteus, las curvas de dispositivos se utilizan para definir el comportamiento de un componente electrónico en función de ciertas variables, como la tensión o la corriente. Estas curvas son especialmente útiles para simular componentes no lineales, como diodos, transistores, entre otros, como puede ver en este pequeño ejemplo. Ejemplo de con un circuito y al lado tiene una gráfica de la curva. Para realizar una curva de dispositivos en Proteus, sigue estos pasos. 1. Abre Proteus y crea un nuevo proyecto o abre uno existente. 2. Inserta el componente electrónico para el cual deseas definir una curva de dispositivo en tu diseño. 3. Haz doble clic en el componente para abrir sus propiedades. 4. En la ventana de propiedades busca la pestaña Curvas o Curva de dispositivo. El nombre puede variar según la versión de Proteus. 5. En esta pestaña podrás definir la curva de dispositivo para el componente seleccionado. Puedes introducir los valores de tensión y corriente correspondientes a diferentes puntos en la curva. Una vez que hayas definido la curva de dispositivo, guarda los cambios y cierra la ventana de propiedades del componente. Ahora puedes simular tu circuito en Proteus para ver cómo se comporta el componente en función de la curva definida. Es importante tener en cuenta que la capacidad de definir curvas de dispositivos pueden variar según la tensión de Proteus que estés utilizando. Asegúrate de consultar la documentación específica de tu versión para obtener instrucciones detalladas sobre una simulación o cómo utilizar esta función. Gracias.